La ciencia de lo pedagógico, capítulo 66. Evaluación efectiva de proyectos de ABP. La ciencia de lo pedagógico. Con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico? Otro capítulo más, solo hablando hacia ustedes. Pero hoy día tenemos en esta saga, o en estas series sobre el ABP, algo súper importante y que se los había prometido anteriormente. Y es cómo evaluamos un ABP o una evaluación efectiva de los proyectos. Porque una cosa es que yo diga, bueno, este es el ABP, así se planifica, evalúenlo de esta forma. No, pero ¿cómo se evalúa efectivamente? Y hay distintas posturas. Yo ahora les voy a hablar sobre las que creo son de mejor efectividad. Pero antes de comenzar, creo que, ¿recuerdan cuando en planificación o mejor en diseño hablamos sobre la construcción del objetivo, el currículum prescrito y todas esas cosas? Bueno, creo que hay que partir por algo súper importante. Lo primero es que cuando uno evalúa a partir de los objetivos, obviamente. O si no, ¿qué voy a evaluar? Entonces, por eso que siempre en la evaluación uno trata, o mejor dicho en el diseño, uno trata de hacer objetivos que sean, que tengan más criterio, que sean objetivos que reflejen qué es lo que yo voy a evaluar. También se aconseja tener objetivos SMART, ustedes ya saben, objetivos inteligentes. Entonces, en ese sentido, los objetivos tienen que ser claros, deben ser pero súper claros, sobre todo ¿para quiénes? Para las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes. Si no son claros los objetivos, ahí ya partimos mal. Obviamente, un niño o una niña debe saber qué vamos a evaluar de ellos. Y la forma de la que sepan cómo vamos a evaluar de ellos o qué vamos a evaluar de ellos son los objetivos de aprendizaje. Es por eso que la evaluación es evaluación para el aprendizaje. No evaluación punitiva, no evaluación castigadora, no una evaluación que diga está bien o está mal, no. Evaluación para el aprendizaje. Y no solamente en los ABP, la evaluación para el aprendizaje es transversal, debe ser transversal para toda la educación. Así que eso es lo primero que tenemos que aclarar antes de hablar de cualquier tema de evaluación. ¿Para qué evaluamos? Y eso es lo otro. ¿Para qué evaluamos los profesores y las profesoras? ¿Por qué los niños tienen que ser evaluados en sus procesos? ¿Por qué nosotros tenemos que evaluar nuestros procesos? ¿O por qué nos tienen que evaluar, que tampoco es malo? Es porque nos entregan datos para poder tomar decisiones. Finalmente, la evaluación es la que nos va a permitir hacernos conscientes del proceso para la toma de decisiones, cambiar el camino o no, o seguir el mismo, o tener multiplicidad de caminos que a lo mejor nos lleven al mismo objetivo. Pero siempre tener claro de qué va a ser el alcanzar ese objetivo. Y para esto, ¿cuál es la postura que tenemos que tener, sobre todo nosotros los docentes, los docentes? Es que debemos brindar orientación y retroalimentación. ¿Pero en qué? En una evaluación de proceso. La evaluación de proceso o evaluación formativa, finalmente la evaluación de proceso es una evaluación formativa también, al igual que la autoevaluación, al igual que la coevaluación, son evaluaciones que van dándose en el proceso. Y son evaluaciones formativas que me dan a conocer, oye, esto va por aquí, esto no va por aquí. Pero ¿qué es lo interesante o qué es lo fundamental dentro de los roles? ¿Se acuerdan que una vez, hace como 3 capítulos atrás, hablamos sobre los roles de los docentes, y los docentes? Es la orientación y la retroalimentación constantes. Pero ojo, esa orientación y retroalimentación constante debe estar planteada desde el comienzo. Quiere decir, las niñas y los niños deben saber qué es lo que voy a evaluar y cómo voy a evaluar sus procesos. O si no, no tiene ningún sentido. Y para eso existen las herramientas y técnicas de evaluación. Primero, y dentro de este proceso también,
del ABP, yo tengo que tener claro de que la evaluación va a estar en todos los momentos. Primero, se evalúa la presentación, se evalúa la investigación, la creatividad, el trabajo en equipo, la solución de problemas y obviamente que es la evaluación de calidad es la del producto final. Eso es súper interesante y es súper importante porque finalmente, ¿de qué manera yo evalúo el producto final? A través de una evaluación de calidad, un proceso de calidad. Ahí hay bastantes teorías, pueden estar de acuerdo o no, pero creo que sería interesante mirarlo desde esta perspectiva. Yo creo que esas son las herramientas que vamos a utilizar para evaluar el trabajo y el proceso de todos ellos. Ahora, obviamente, están las herramientas y las técnicas de evaluación, pero ¿qué instrumentos yo voy a utilizar? Por ejemplo, la retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser algo formal e informal. Creo que todo proceso que es con un estudiante debe ser formal. A lo mejor siempre... ¿Y saben por qué es súper importante que sea formal? Independiente que yo pueda tener una conversación de pasillo con un estudiante en el recreo, en el patio o en la hora de almuerzo y conversar sobre las cosas que ellos hacen, es súper importante formalizar esos momentos y siempre tener algún instrumento en donde yo deje registro de ese proceso y que el alumno también tenga registro de ese proceso. No tiene que ser algo oculto, tiene que ser transparente. Y en este sentido, la retroalimentación forma parte crucial del proceso de evaluación y además tiene que ser regular y constructiva. No se trata de que yo le haga una retroalimentación a la mitad del camino y no se la hago nunca más. Tiene que ser regular, no tiene que ser solamente en un momento. Yo ahí veré que soy el experto, el docente, en cuál va a ser su regularidad, porque a lo mejor la retroalimentación no solamente es individual, también es colectiva. Y obviamente la forma de enfrentar esa evaluación o la forma de desarrollar esa evaluación debe ser constructiva. La retroalimentación o el feedback va para allá, no va para el hecho de destruir el trabajo. No. Regular y constructiva. Y esto es algo súper importante, tiene que estar centrada en los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Yo no puedo escaparme respecto de esos dos puntos. Y obviamente, si yo a los niños les dije, a las niñas, a los niños, les dije que estos van a ser los objetivos y de esta forma y estos criterios van a ser los de evaluación, debo mantener esa línea. Por lo tanto, la retroalimentación debe estar enfocada desde esa perspectiva. Además, la retroalimentación debe proporcionar una información clara sobre ¿qué cosa? Las fortalezas y debilidades del trabajo del estudiante, no del estudiante. Ojo, esto es súper importante. Deben estar centradas toda esa información sobre quién es las fortalezas y debilidades del trabajo. Eso es súper importante que los niños lo entiendan, que no tiene que ver con algo con ellos, sino que tiene que ver con el proceso del trabajo. Además, es súper importante que esta evaluación del proceso de la ABP se enfoque en cómo los estudiantes han aprendido y aplicado habilidades y conocimientos durante todo el proyecto. Recuerden que cuando uno construye un objetivo de aprendizaje, uno de los elementos que hay dentro de la construcción del objetivo del aprendizaje es la habilidad que quiero que desarrollen las y los estudiantes. Por lo tanto, tengo que enfocarme en esas habilidades, obviamente que van a tener los objetivos de aprendizaje y también los objetivos transversales, que son súper importantes, durante todo el proceso del proyecto. Y obviamente, que es la otra parte con la cual se construye un objetivo, el conocimiento. Un objetivo no se puede construir sobre la nada. El objetivo se construye con habilidades, conocimientos y obviamente una condición de circunstancia. Y en ese sentido, yo puedo incluir también dentro de este proceso de evaluación una reflexión individual y grupal. Era lo que les decía delante. No necesariamente la retroalimentación o este proceso de evaluación tiene que ser solo individual. Es grupal e individual. Y puedo irlas combinando mientras avanza el proceso. Y obviamente, ¿en qué me tengo que centrar en esta parte? En la participación y el compromiso del equipo de trabajo de los niñas y los niños. Y obviamente evaluar las habilidades de resolución de problemas, el pensamiento crítico y la toma de decisiones durante todo el proyecto. Eso es súper importante, que los niños tengan conciencia de eso. No puede ser que a quien yo voy a evaluar
no tenga la conciencia de qué voy a evaluar de ellos y ellas. Es por eso que es tan importante el proceso de evaluación. Yo creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones. No puede ser que alguien no sepa qué es lo que se le está evaluando, qué es lo que se le va a preguntar, qué cosas yo necesito saber respecto de su proceso. Es por eso que es súper importante de que ustedes pongan atención en la evaluación como un proceso más que un producto. Obviamente, al final de todo esto, ¿qué es lo que van a hacer? Se va a evaluar el producto final, pero el producto final va a ser la evaluación terminal. A lo mejor lo que todos están buscando, esa calificación o ese porcentaje que me va a servir para acumular calificaciones y después postular a la universidad o para ser promovido de curso o ser promovido de salón, como dicen en otras partes. Si pienso en la evaluación como aquello, estoy bastante perdido en el mundo de la evaluación. La evaluación no es eso. Eso es un número, es una estadística que me va a permitir acceder a ciertas cosas. Que es importante, obviamente, porque el sistema te lo pide. Pero la evaluación es para el aprendizaje. Y eso significa que voy a tomar en cuenta todo el proceso. Y parte de ese proceso va a tener un peso, obviamente, importante dentro de la evaluación. Y entender que la evaluación no es calificación. Y aquí hay que hacer un trabajo que es clave con las familias de la escuela. Normalmente, ¿qué es lo que sucede con las familias en las escuelas? Que siempre cuando se hacen este tipo de trabajo y dicen, oye, pero ¿por qué no tuvo nota aquí? ¿Por qué no tiene nota allá? No lo toman mucho en cuenta porque finalmente les interesa la nota. Pero hay que hacer un trabajo que es clave dentro del proceso del ABP y es clave dentro del proceso de evaluación. Juntar a los apoderados o comunicarles de alguna forma a los apoderados de que la evaluación es esto, es para el aprendizaje. Y la idea es que sus hijas e hijos aprendan dentro del proceso. Tendrá a lo mejor una calificación y la calificación no necesariamente va a reflejar lo que ellos aprendieron, porque obviamente la calificación va a estar emitida en un momento que puede ser muy circunstancial, que no necesariamente puede reflejar el conocimiento y las habilidades que realmente desarrollaron los estudiantes, las y los estudiantes. Entonces es delicado, pero ¿qué le aconsejo ahí? Que hablen con la familia, que hablen con la comunidad para que puedan entender qué es la evaluación. En general yo creo que las escuelas, los equipos directivos, los coordinadores técnicos o pedagógicos o directores, directora o principal, como se llaman en algunas otras partes, siempre tengan este contacto respecto, con la familia obviamente, respecto de qué es la evaluación, para qué nosotros los profesores y las profesoras evaluamos el proceso de nuestras y nuestros estudiantes. Creo que nunca hay que abandonar esa reflexión con la familia. Muchas veces las familias las citamos a las escuelas para decirle que su hijo está bien, su hijo está mal, que su hijo tiene buenas calificaciones, que tiene buen comportamiento o mal comportamiento, malas calificaciones o viceversa, o haciendo un zigzag y cruzando y 10.000 cosas. Pero hacemos poco trabajo pedagógico con las familias y creo que ahí es clave quién se vincule con la familia. Puede ser el consejero, el orientador, el tutor o tutora, profesor o profesora jefe, o alguien del equipo directivo que también vaya dando a conocer qué es la evaluación y para qué es la evaluación. Y en esto está incluido lo que hablamos hoy día sobre la ABP. Así que muchas gracias, amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico. Espero hayan disfrutado este pequeño capítulo que forma parte de este conjunto de capítulos sobre el ABP. ABP que yo sé que está enfocado en muchos lugares de América Latina, sobre todo, en donde les han pedido a las profesoras y profesores implementar el ABP, pero implementémoslo, pero cómo ayudamos también a nuestras y nuestros profesores a que entiendan cómo es el proceso del ABP y cuál es el sentido que tiene finalmente. Así que un gran abrazo a todas y todos y obviamente, ustedes saben, estoy sacando menos capítulos, pero sigan la ciencia de lo pedagógico, suscríbanse en el canal de YouTube de la ciencia de lo pedagógico, den likes a estos capítulos, compártanlo, también en las redes que tienen que ver con los podcasts, obviamente, porque este es un podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, en todos esos lugares donde se publica.
Así que espero les haya gustado y que obviamente compartan. Así que nos vemos en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico. Con Gabriel Erices.